El restaurante estaba casi vacío aquella noche, con solo un par de mesas ocupadas por clientes que murmuraban entre cubiertos y copas de cristal. La luz cálida de los candelabros iluminaba los manteles blancos impecables, creando un ambiente que rozaba la perfección. Entre ellos, un hombre vestido con un traje impecable, de mirada intensa y aura de poder, se acomodó en la mesa del rincón más apartado. Nadie lo reconocía, pero su presencia llenaba la sala de una energía casi tangible. Era un multimillonario acostumbrado a tenerlo todo, pero esa noche había venido solo, con una curiosidad silenciosa que lo mantenía alerta. Cuando la mesera se acercó, él la miró fijamente y pidió algo sencillo, un plato de pasta al pesto y un vaso de agua. Sus movimientos eran medidos, calculados, como si cada decisión fuera parte de un experimento secreto. Observaba cada gesto de la camarera, desde cómo sostenía la bandeja hasta la forma en que sonreía a los clientes. Luego, cuando terminó de comer, dejó exactamente $5 como propina. Una cifra mínima, insignificante para alguien como él, pero suficiente para provocar algo. La camarera lo miró con sorpresa y un dejo de confusión, sosteniendo la propina entre sus manos temblorosas. «Señor», dijo con una voz que mezclaba respeto y cierta indignación contenida, «¿Esto es todo?». Él no respondió de inmediato. Solo mantuvo la mirada, esperando. Y entonces ella habló, pero no con palabras de reproche, sino con una honestidad tan inesperada que hizo que él retrocediera en su mundo de certezas. «Señor, sé que podría estar molesta, y podría decir algo que le incomode, pero no me importa la cantidad. Trabajo aquí porque me gusta ayudar a las personas a tener un momento feliz, aunque sea por unas horas. Y si alguien intenta medir mi esfuerzo solo por dinero, no cambia lo que hago». El multimillonario sintió un estremecimiento que no esperaba. No era solo la respuesta, sino la fuerza que había detrás de sus palabras, una claridad que lo desarmó completamente. Cada noche, había pagado a empleados para probarlos, para medirlos, para confirmar lo que ya creía saber sobre las personas. Pero esa voz tranquila, firme y sincera lo hizo cuestionarlo todo. Se levantó de la silla, dejando la propina como estaba, y se acercó a la camarera. Ella bajó la mirada, insegura, pensando que quizá su comentario había sido inapropiado. Él, sin embargo, sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa que no llevaba pretensión ni cálculo, solo reconocimiento. «Quiero que sepa que eso que dijo, me hizo reconsiderar muchas cosas», murmuró con una voz baja, pero intensa, que parecía resonar en cada rincón del restaurante. «No todos tienen el coraje de decir la verdad cuando nadie los está mirando». Ella levantó la vista y por primera vez notó algo diferente en él. No era solo un cliente adinerado, sino alguien que llevaba un vacío en su interior, una búsqueda silenciosa que nadie podía comprender. Esa noche, algo cambió, algo invisible pero definitivo, como si un pequeño gesto hubiera alterado el rumbo de dos vidas que hasta ese momento habían sido paralelas, pero distantes. El multimillonario regresó a su mesa, y mientras recogía su abrigo, no podía dejar de pensar en esa conversación. Cada palabra resonaba con fuerza, la simplicidad de su integridad, la manera en que no se dejó intimidar por la riqueza ni por el poder. Decidió que la próxima vez que alguien intentara juzgarlo solo por su dinero, recordaría esa escena. No era sobre lo que uno podía comprar, sino sobre lo que uno estaba dispuesto a sentir y a reconocer en los demás. Y en ese instante, mientras el reloj del restaurante marcaba la medianoche, comprendió que un simple $5 había desencadenado algo que ningún millón de billetes podría haber comprado. Una verdad que, hasta ese momento, había permanecido oculta incluso para él. El multimillonario salió del restaurante esa noche con un sentimiento extraño, una mezcla de curiosidad y desconcierto que no había sentido en años. Caminaba por la calle vacía, con las luces de los faroles reflejándose en el pavimento mojado por la reciente lluvia. Cada paso lo hacía recordar la voz de la camarera, tan segura, tan directa, como si hubiera penetrado una coraza que él mismo había construido alrededor de su corazón. No podía quitarse de la cabeza cómo, con unas palabras sencillas, alguien había sido capaz de hacerle cuestionar su mundo de privilegios y poder absoluto. Al día siguiente, regresó al mismo restaurante, pero no para cenar nuevamente. Quería observarla, aprender más de ella sin que ella se diera cuenta. La vio sirviendo mesas, moviéndose con una elegancia natural que no necesitaba etiquetas ni elogios. Lo más sorprendente era cómo trataba a cada cliente con una atención que no era fingida. Sonreía cuando debía sonreír,
Escuchaba con interés cuando alguien hablaba, y nunca permitía que las frustraciones del día afectaran su actitud. Cada gesto transmitía un equilibrio que él, a pesar de su riqueza, no había logrado nunca. Decidió iniciar una conversación, esta vez de manera más directa. Se sentó frente a ella con una excusa trivial sobre el clima, pero sus preguntas pronto se tornaron personales. ¿Cómo es que mantiene esa serenidad en un trabajo tan exigente?, preguntó, intentando disimular su fascinación. Ella lo miró, y por un momento, pareció evaluar la sinceridad en su mirada antes de responder. Aprendí que no puedo controlar todo a mi alrededor, pero sí cómo reacciono. Puedo enojarme, puedo frustrarme, pero eso no ayuda a nadie. Prefiero que mis acciones reflejen lo que realmente siento, respeto y honestidad. Eso es todo. Él escuchaba, y cada palabra parecía más profunda que la anterior. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablaba sin temor a su dinero, sin admiración fingida, sin expectativas ocultas. Era auténtico, puro, y eso lo dejó sin palabras. Por un instante, el mundo exterior desapareció, no existían autos de lujo, no existían negocios multimillonarios ni mansiones opulentas. Solo existía esa conversación, esa persona, y una claridad que él no había experimentado antes. Los días siguientes se convirtieron en un ritual silencioso. Él visitaba el restaurante, ella trabajaba, y entre sutiles sonrisas y palabras compartidas, se construía un puente invisible entre dos mundos completamente distintos. Él comenzó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. La forma en que ella se aseguraba de que cada cliente se sintiera especial, cómo recordaba nombres y preferencias, cómo incluso un simple gesto podía transformar la experiencia de alguien. Cada día, él se sorprendía más de que alguien pudiera ser tan completo sin necesidad de riqueza, de poder o de influencia. Pero la verdadera prueba llegó una tarde inesperada. Una familia se presentó, visiblemente molesta por un retraso en la preparación de un pedido. Los padres discutían con tono elevado, tratando de imponer su autoridad, ignorando por completo a los demás comensales. La camarera no perdió la calma. Caminó hacia ellos con pasos firmes, pero su voz era serena, firme, cargada de una paciencia que parecía infinita. Con palabras medidas y gestos atentos, logró calmar la situación, convirtiendo la tensión en cooperación, y transformando la ira en comprensión. El multimillonario, desde su mesa, observaba todo con los ojos muy abiertos. No era solo la manera en que ella manejaba la situación, sino la forma en que irradiaba seguridad y respeto al mismo tiempo. Se dio cuenta de que había estado buscando esa fuerza en personas con su misma riqueza, en colegas poderosos y asesores inteligentes, pero nunca la había encontrado. Estaba frente a él, en una persona que ganaba apenas lo suficiente para vivir, y que sin embargo, poseía un poder mucho más raro y valioso, la capacidad de mantener integridad y dignidad en cualquier circunstancia. Esa noche, mientras caminaba hacia su coche, no podía dejar de pensar en cómo un simple gesto, una propina mínima, había desencadenado todo esto. Comprendió que las lecciones más importantes no se aprenden en salas de juntas ni en transacciones millonarias, sino en momentos pequeños, en la forma en que alguien decide enfrentar la vida con honestidad y valentía. Al día siguiente, decidió invitarla a un café, fuera del restaurante, lejos de uniformes y bandejas, para hablar sin la interferencia de su entorno habitual. Ella aceptó, pero con cautela, sin dejar de notar el aura de misterio y poder que lo rodeaba. Durante horas hablaron de sus vidas, de sus sueños y frustraciones, de lo que significaba tener éxito y de lo que significaba sentirse realizado. Él compartió secretos que nunca había contado a nadie, mientras ella escuchaba sin juicio, ofreciendo reflexiones simples pero profundas que lo hicieron replantearse cada decisión que había tomado en su vida. Con cada conversación, él se daba cuenta de que había algo más que atracción o curiosidad. Había un reconocimiento profundo de humanidad, una conexión que trascendía el dinero y el estatus. Por primera vez, entendió que no había comprado esa atención ni esa honestidad. Simplemente se le había ofrecido, sin condiciones, y eso lo desarmaba por completo. La relación entre ambos creció con rapidez silenciosa, construida sobre respeto, confianza y un entendimiento que desafiaba todas las expectativas del multimillonario. Comenzó a cuestionar cada relación superficial que había tenido, cada persona que había admirado por riqueza o poder, y se dio cuenta de que había vivido una vida llena de logros vacíos, hasta que alguien como ella le mostró lo que realmente importaba. Pero incluso mientras su vínculo se fortalecía, él sentía que había más por descubrir. No solo sobre ella,
sino sobre sí mismo. Cada encuentro lo desafiaba a mirar más allá de su mundo de lujos, a sentir en lugar de calcular, a valorar la verdad por encima de la apariencia. Y en cada instante, se preguntaba cuántas personas habían pasado por su vida sin mostrar su autenticidad, cuántas veces él había ignorado la riqueza invisible que reside en la integridad y la valentía de los demás. Con el tiempo, lo que había comenzado como simples encuentros en cafés y cenas ocasionales se transformó en algo más profundo, aunque ninguno de los dos se atrevía a nombrarlo todavía. Él, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se encontraba frente a un misterio que no podía comprar ni dominar. Ella misma, con su autenticidad desafiante y su fuerza silenciosa. Cada palabra suya parecía abrir nuevas capas de emociones que la había enterrado durante décadas, mientras ella, por su parte, sentía un respeto genuino por alguien que estaba aprendiendo a desprenderse de su poder y riqueza para ver el mundo de otra manera. Una tarde, él la invitó a un paseo por el parque central de la ciudad. Caminaban en silencio entre senderos cubiertos de hojas doradas. La brisa movía suavemente su cabello y el murmullo lejano de una fuente creaba una banda sonora perfecta para lo que estaba por suceder. Fue entonces cuando él rompió el silencio, con voz grave pero temblorosa. Nunca pensé que alguien pudiera enseñarme tanto sin pedirme nada a cambio. He pasado mi vida midiendo a las personas por lo que podían darme, y ahora me doy cuenta de que todo ha sido un error. Ella lo miró, con esa calma que siempre lo desconcertaba. No se trata de lo que das o recibes, sino de cómo vives mientras estás aquí. Las personas confunden el poder con el respeto, y la riqueza con la felicidad, pero la verdadera fuerza está en lo que decides ser, incluso cuando nadie te observa. Él se quedó en silencio, pensando en cada palabra, sintiendo como un peso invisible se desvanecía lentamente de sus hombros. Por primera vez, no necesitaba que nadie lo admirara, no buscaba aprobación ni reconocimiento. Solo quería entender, aprender, y tal vez, acercarse más a esa claridad que ella parecía irradiar de forma natural. Días después, la situación dio un giro inesperado. El multimillonario recibió una llamada urgente de su empresa. Un socio había tomado decisiones arriesgadas que amenazaban con un desastre financiero. En el pasado, él habría respondido con rabia, órdenes inmediatas y un control absoluto, pero algo dentro de él había cambiado. Esta vez, respiró profundo y decidió que no actuaría por impulso. En lugar de eso, buscó consejo, escuchó puntos de vista y analizó la situación con calma, recordando las lecciones silenciosas que ella le había enseñado sobre paciencia y equilibrio. Al mismo tiempo, ella enfrentaba sus propios desafíos. Un familiar cercano cayó enfermo, y ella tuvo que dividir su tiempo entre el trabajo y cuidar de su familia. Cada decisión era un acto de amor y sacrificio, algo que el multimillonario observaba con creciente admiración. Sin necesidad de riqueza ni poder, ella demostraba que la vida se trataba de consistencia, de respeto y de la capacidad de mantener la integridad incluso en circunstancias difíciles. Un día, él decidió sorprenderla con algo inesperado, no un regalo lujoso ni una extravagancia, sino un pequeño gesto simbólico que representara lo que había aprendido de ella. La invitó a una librería antigua, donde eligieron juntos un libro sobre filosofía y emociones humanas. Mientras lo hojeaban, él le confesó algo que llevaba tiempo guardando: lo que más valoro de ti no es lo que haces por los demás, ni siquiera tu fortaleza. Es tu forma de ser, tu autenticidad. Me ha enseñado a mirar el mundo de otra manera, y eso no tiene precio. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Nunca pensé que alguien con todo lo que tienes podría aprender algo así, dijo, sonriendo con esa naturalidad que siempre lo dejaba sin palabras. Pero me alegra que lo hayas hecho. Eso significa que no todo está perdido. Con cada encuentro, con cada conversación, su vínculo se fortalecía. No era solo atracción o fascinación, era un respeto profundo, casi reverente, por lo que cada uno representaba en la vida del otro. Él aprendía a valorar la simplicidad, la honestidad y la resiliencia, mientras ella encontraba en él un compañero que, por primera vez, estaba dispuesto a escuchar, aprender y cambiar. Pero la vida, como siempre, tenía una manera de desafiar incluso las conexiones más profundas. Una noche, mientras caminaban juntos por un bulevar iluminado por luces doradas, recibieron noticias que podrían separarlos. Una inversión riesgosa de su parte estaba en peligro, y la noticia amenazaba con arrastrarlo de vuelta a su mundo anterior, uno donde la riqueza y el poder dictaban cada decisión. Ella lo miró con preocupación, pero no con miedo ni juicio. No importa lo que pase,
dijo suavemente. Lo que importa es lo que haces ahora, cómo enfrentas esto y qué decides llevar contigo. Puedes perder todo, pero no puedes perder quién eres si recuerdas lo que aprendiste. Él la escuchó y sintió que algo dentro de él se reafirmaba. Por primera vez, comprendió que los desafíos no eran castigos ni amenazas, sino pruebas de todo lo que había aprendido. La riqueza podía ir y venir, los errores podían acumularse, pero la autenticidad, la paciencia y la capacidad de ver la verdad en los demás eran inquebrantables. Esa noche, mientras se despedían, no hubo promesas grandiosas ni palabras vacías. Solo un entendimiento silencioso. Habían cambiado mutuamente, habían transformado sus vidas con pequeños gestos, conversaciones sinceras y la valentía de mostrarse tal como eran. Y aunque el futuro era incierto, ambos sabían que lo que habían encontrado no podía comprarse, venderse ni perderse fácilmente. Los días siguientes se volvieron un delicado equilibrio entre su mundo de lujos y responsabilidades y la sencillez de la vida que ella le mostraba. Cada encuentro era un recordatorio de lo que realmente importaba, y él comenzó a notar cambios incluso en la manera en que tomaba decisiones empresariales. Donde antes había impulsividad y arrogancia, ahora había consideración y reflexión. Empezó a delegar con confianza, escuchando más que ordenando, y descubrió que podía lograr resultados mucho más sólidos sin imponer miedo ni control absoluto. Ella, por su parte, se convirtió en un pilar silencioso en su vida. No buscaba elogios, ni quería formar parte de su riqueza, solo compartía su perspectiva y su verdad. Su honestidad era como un faro que lo guiaba en medio de la tormenta de su mundo financiero y emocional. Cada gesto suyo tenía un peso que no se podía medir en dólares, y cada palabra era un recordatorio de que la vida no se trataba de posesiones, sino de esencia y conexión. Una tarde, mientras caminaban por un vecindario antiguo, él notó un grupo de niños jugando en la calle. Se detuvo, observando cómo se reían sin preocupaciones, cómo compartían sus juguetes con una naturalidad que él había olvidado en su infancia llena de restricciones y expectativas. Ella lo miró y dijo con suavidad: «Mira lo que la vida nos enseña cuando dejamos de complicarla. Ellos no piensan en lo que tienen ni en lo que perderán. Solo viven». Él sintió un estremecimiento que lo recorrió por completo. Durante años, había calculado cada movimiento, cada inversión, cada interacción humana, y ahora veía que la simplicidad podía ser mucho más poderosa que toda la riqueza acumulada. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. Dejaría que su vida se guiara no por ambiciones vacías, sino por lo que realmente valía, por lo que había aprendido de ella. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada interacción fortalecía un vínculo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos valoraban más allá de cualquier palabra. Él descubrió que podía disfrutar de los pequeños momentos: un café compartido, una conversación sobre un libro, un paseo al atardecer. Ella, por su parte, encontró en él un aliado que no intentaba controlarla ni juzgarla, alguien dispuesto a aprender y a cambiar por simple admiración de su autenticidad. Pero la vida nunca permite que las historias se desarrollen sin desafíos. Un día, un competidor empresarial decidió atacar su compañía de manera inesperada, poniendo en riesgo años de trabajo. Mientras su equipo entraba en pánico, él respiró profundo, recordando cada lección que había aprendido de ella. En lugar de responder con ira o miedo, se sentó, analizó la situación y trazó un plan que combinaba estrategia con humanidad, escuchando a todos los involucrados y tomando decisiones con calma y precisión. Cada acción estaba impregnada de la claridad que ella le había enseñado: actuar con integridad, incluso cuando otros no lo hacían. Mientras tanto, ella enfrentaba su propio dilema. Una oferta laboral inesperada podría cambiar su vida por completo, pero implicaba mudarse a otra ciudad y dejar atrás todo lo que conocía. La noticia la llenó de ansiedad y dudas, y él, observándola, comprendió que la verdadera prueba no era de negocios ni de poder, sino de sentimientos y decisiones personales. «Lo que decidas será correcto», le dijo con suavidad. «No puedo elegir por ti, pero sé que cualquier camino que tomes será una decisión tomada desde tu verdad, y eso es lo que realmente importa». Ella sonrió, con lágrimas contenidas, y por primera vez lo vio no solo como un hombre poderoso, sino como alguien capaz de sentir, de valorar y de respetar. Esa conexión silenciosa entre ellos se volvió más fuerte que cualquier contrato o inversión millonaria. Era un vínculo forjado en honestidad, respeto y admiración mutua. Las semanas siguientes fueron un delicado juego de emociones y decisiones.
Él enfrentaba la presión de mantener su imperio financiero mientras aprendía a no dejarse arrastrar por la ansiedad, y ella lidiaba con la posibilidad de un futuro incierto lejos de su hogar. Cada encuentro, cada conversación, cada gesto compartido, se volvía más significativo, revelando que lo que habían encontrado no era superficial ni temporal, sino un cambio profundo en la manera de percibir la vida. Una noche, mientras caminaban por un puente iluminado sobre el río, él se detuvo y tomó sus manos con firmeza, pero sin imposición. He vivido toda mi vida intentando controlar lo que me rodea, creyendo que eso me daría seguridad, dijo, con la voz cargada de sinceridad. Pero tú me has enseñado que la verdadera fortaleza no está en el control, sino en la claridad, en la honestidad y en el coraje de ser uno mismo. Gracias por eso. Ella lo miró, con los ojos brillando bajo la luz tenue de los faroles, y respondió, y tú me has mostrado que incluso alguien acostumbrado a tenerlo todo puede aprender a valorar lo que realmente importa. No es el dinero, ni el poder, ni el prestigio. Es la verdad, la integridad, y la capacidad de reconocerla en los demás. En ese momento, algo cambió definitivamente entre ellos. No había promesas vacías, ni gestos exagerados. Solo una comprensión profunda de que, a pesar de sus mundos distintos, habían encontrado un terreno común construido en respeto, autenticidad y conexión genuina. Él comenzó a involucrarla más en su vida, no con regalos ni lujos, sino compartiendo momentos simples, experiencias reales, y decisiones importantes. Juntos exploraron proyectos benéficos, ayudaron a comunidades locales, y crearon espacios donde el poder y la riqueza se usaban no para impresionar, sino para transformar vidas. Cada acción reforzaba lo que habían aprendido uno del otro, que la grandeza verdadera no se mide en cifras ni títulos, sino en la capacidad de impactar positivamente la vida de los demás con honestidad y humildad. El mundo exterior seguía siendo exigente, lleno de presiones, competencia y expectativas. Pero ellos habían construido un refugio invisible, donde la autenticidad y la integridad eran los cimientos. Cada encuentro, cada conversación, cada gesto silencioso, fortalecía la certeza de que lo que compartían no se podía comprar ni vender, y que el verdadero valor residía en lo intangible, en la conexión humana que desafiaba cualquier riqueza o poder acumulado. Y mientras caminaban juntos hacia el horizonte iluminado por el sol poniente, él comprendió que aquella propina de $5, aquella prueba que había comenzado como un experimento, había desencadenado algo mucho más grande, un despertar a la vida real, a la verdad y a la capacidad de amar y respetar sin condiciones. Ella, sin saberlo, había cambiado su mundo entero, y él sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El aire de aquella noche estaba cargado de promesas no dichas y de decisiones que definían destinos. Después de meses de encuentros, conversaciones profundas y momentos compartidos que habían transformado sus vidas, ambos entendían que lo que los unía no era temporal ni superficial. Cada gesto, cada palabra y cada silencio compartido había creado un vínculo que ni el tiempo, ni la distancia, ni la presión del mundo exterior podían romper. El multimillonario había aprendido, de la manera más inesperada, que la verdadera riqueza no se medía en cifras ni en propiedades, sino en la capacidad de conectar con el corazón humano, de reconocer la autenticidad y de valorar la integridad. Aquel puente iluminado sobre el río se convirtió en un símbolo de su transformación. No solo era un espacio físico, sino un recordatorio de que, aunque venían de mundos distintos, podían encontrar un terreno común donde la sinceridad y la admiración mutua eran las únicas reglas. Él miraba el reflejo de la luz en el agua y pensaba en cómo cada decisión, cada gesto aparentemente insignificante, como la propina de $5, había cambiado el rumbo de su vida. Ella, a su lado, sostenía su mirada con la misma calma y firmeza que había mostrado desde el primer encuentro, recordándole que la grandeza de una persona se encuentra en la manera en que trata a los demás, incluso cuando nadie la observa. El desafío final llegó sin avisar. Una crisis financiera inesperada golpeó su imperio. Socios que antes eran aliados mostraron su verdadero rostro, y un escándalo mediático amenazaba con destruir años de reputación construida con esfuerzo. La presión era inmensa, y en el pasado él habría respondido con decisiones impulsivas y frías, buscando dominar la situación con su poder. Pero ahora, guiado por lo que había aprendido de ella, respiró profundo, evaluó cada detalle y actuó con calma, con estrategia y, sobre todo, con humanidad. Cada paso estaba impregnado de la claridad que solo la experiencia vivida con alguien auténtico podía otorgar. Ella estuvo a su lado, no como una sombra que depende del poder de él,
sino como una fuerza silenciosa que inspiraba confianza y recordaba lo que realmente importaba. Su consejo no estaba basado en intereses ni en expectativas materiales. Era sabiduría pura, adquirida a través de la vida y de sus propias pruebas. Cuando hablaron con los socios y mediaron la situación, él no lo hizo con amenaza ni imposición, sino con honestidad y firmeza, logrando que la crisis se resolviera de manera inesperadamente positiva. La prensa, que esperaba escándalos y conflictos, se encontró con una historia de integridad y liderazgo renovado, un relato que redefinía la percepción del multimillonario ante el mundo. Pero más allá del éxito empresarial, lo que realmente cambió fue la manera en que ambos veían la vida y su lugar en ella. Él entendió que la verdadera grandeza reside en la capacidad de tocar la vida de los demás con respeto y empatía, y ella comprendió que su influencia podía ser aún más poderosa cuando se combinaba con alguien dispuesto a escuchar, aprender y crecer. La propina de $5 se había convertido en un símbolo de todo esto, un acto pequeño que desencadenó una transformación monumental, recordándole que incluso los gestos más simples pueden tener un impacto infinito cuando se acompañan de verdad y humanidad. Con el tiempo, comenzaron a trabajar juntos en proyectos que no solo generaban riqueza, sino que también transformaban vidas. Crearon iniciativas para jóvenes emprendedores, apoyaron comunidades desfavorecidas y promovieron la educación y la creatividad. Cada acción estaba impregnada de la filosofía que los había unido, que la riqueza sin integridad es vacía, y que el poder solo tiene sentido cuando se utiliza para elevar a otros. En lo personal, su relación floreció de manera silenciosa pero poderosa. No necesitaban promesas grandiosas ni demostraciones exageradas. Cada mirada, cada conversación y cada gesto cotidiano se convirtió en un recordatorio de la conexión única que compartían. Él aprendió a valorar la sencillez, la honestidad y la resiliencia, mientras ella descubrió que alguien de su mundo podía cambiar de manera genuina, inspirándose en sus enseñanzas. Juntos encontraron un equilibrio perfecto. Él aportaba recursos y estructura, ella aportaba autenticidad y guía moral. Una noche, mientras caminaban nuevamente por el puente que los había visto crecer, se detuvieron a observar el reflejo de las luces en el agua. No hablaron, solo se sostuvieron de la mano, sintiendo la certeza de que habían llegado a un lugar donde nada exterior podría separarlos. Él pensó en la vida que había llevado antes, un camino lleno de lujos, pero vacío de significado, y comparó con la existencia que ahora compartía con ella, llena de propósito, verdad y conexión. Todo lo que había aprendido, todo lo que había experimentado, lo llevó a un solo entendimiento profundo. El valor real de la vida se encuentra en la autenticidad, en la capacidad de reconocer y respetar la grandeza interior de los demás, y en la valentía de vivir conforme a esos principios. Ella, por su parte, sonrió suavemente, sabiendo que su influencia había sido suficiente para transformar no solo un corazón, sino todo un mundo que antes estaba regido por el cálculo y el poder. Su presencia silenciosa había demostrado que la fuerza y la integridad pueden cambiar incluso al más poderoso de los hombres, y que el impacto de una sola persona, cuando actúa con honestidad, puede ser más profundo que cualquier riqueza acumulada. En ese instante, bajo la luz dorada de la ciudad reflejada en el río, comprendieron que habían encontrado algo mucho más grande que amor o éxito. Habían descubierto la esencia de la vida misma. Una conexión que trascendía mundos, títulos y dinero, un vínculo que enseñaba que lo verdaderamente valioso no se puede comprar, no se puede fingir y nunca se pierde, porque reside en la forma en que vivimos, sentimos y elegimos enfrentar cada instante. Y mientras la noche avanzaba, el río reflejaba su silueta unida, testigo silencioso de la transformación de dos almas que habían aprendido, gracias a un simple gesto, que la grandeza verdadera nace de la autenticidad, el respeto y la valentía de vivir con corazón abierto. Una lección que cambiaría sus vidas para siempre y que quedaría grabada en cada persona que escuchara su historia, recordando que incluso los actos más pequeños pueden desencadenar cambios inimaginables, capaces de reescribir destinos y despertar almas adormecidas. Su historia no era solo la de un multimillonario y una camarera, sino la de todos los que alguna vez subestimaron el poder de la honestidad, la integridad y los gestos sencillos. Y en ese entendimiento, encontraron la libertad más grande de todas, la de vivir plenamente, con propósito, amor y verdad.